Hoy, martes 25 de agosto del año pasado rápido, y con esto del confinamiento, los días me parece que no los he vivido suficiente. Hace falta ver a mucha más gente amada que por cuestiones del COVID no lo estamos haciendo. Pero bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante y muy importante, porque habla desde que estamos en el núcleo de la familia, desde muy pequeños, pasó en nuestras vidas, está pasando en la nueva generación y va a seguir pasando. Y gracias a Dios por la parte buena de los medios que están proporcionando muchas herramientas, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos terapeutas para ayudar a los padres, también los médicos, los pediatras, para hacer cada vez un trabajo mejor con nuestros hijos y tener gente adulta más parada sobre sus propios pies, caminando con sus propios pies, personas con autoestima, personas que verdaderamente puedan hacerle frente a la vida. Estos problemas, los dobles vínculos, comienzan a muy temprana edad, yo diría que desde el vientre materno, y ahorita lo voy a explicar por qué, y una cantidad de mensajes, por eso puse el lenguaje y los dobles vínculos. Para que ustedes me puedan entender un poquito, lo primero que les quiero decir de los dobles vínculos, que no es sino la contradicción de un mensaje que se instala en el organismo como una unidad química y biológica y va a determinar el comportamiento humano. Pero aquí vamos poco a poco a empezar, ¿ok? Por aquí siempre con mi chuletica, porque no me gusta que se me escapen las cosas. Bueno, les hablo desde que esto empieza de muy temprana edad, y voy a hablar de tres fases que son las más importantes, o en las que más nos desenvolvemos cuando estamos pequeños, ¿ok? Una, el hogar. Dos, la escuela o el grupo social donde los niños se desarrollan. Y tres, los medios de comunicación, y agregamos ahora las redes sociales, que aunque sabemos que no es para menores de edad, hay padres, incluso padres de famosos y padres de no famosos, que le tienen cuentas a sus hijos en Instagram, en Facebook, en Twitter, o en todas las redes sociales, y ellos se hacen muy famosos con comentarios, con cosas, y eso destruye impresionantemente al ser humano, y ahorita les voy a estar explicando el porqué de todas estas cosas, ¿ok? Ok, vamos a empezar con esos mensajes contradictorios que hay en nuestro hogar y que muchas veces pasan desapercibidos, que no los vemos como algo tan grave, no le ponemos tanta atención, y existen de muchísimas maneras y van a repercutir gravemente. ¿Ok? ¿Cuándo van a perjudicar gravemente? Cuando ese mensaje se hace reiterativo, cuando ese mensaje se hace de manera constante y se instala en el niño, enseñándole que él es eso que le están transmitiendo, que no es el mensaje verbal, ¿ok? Exclusivamente, sino es la interpretación del doble mensaje. Entonces voy a poner varios ejemplos para que ustedes puedan entenderme. Por ejemplo, hay madres que le dicen al hijo te amo, de pronto, pero con sus gestos, con su mirada, con sus problemas en la cabeza, ese te amo no está llegando al niño de una manera correcta, no está sintiendo el amor, no está completo, no está holísticamente bien en su ser interior. Entonces, si eso se hace una vez porque la mamá estaba nerviosa y de pronto le dijo al niño te amo, pero no tenía la cabeza en el te amo o sus emociones en el te amo, no importa. Pero cuando eso es algo reiterativo, porque la madre no lo sabe hacer diferente, porque eso es su forma de expresar, no sabe hacerlo, también está fragmentada interiormente, entonces eso el niño lo va a absorber como un amor rechazo, ¿ok?
Quisiera que me entiendan bien esto. Entonces él no va a entender mucho cómo es el amor de mujer en su vida, porque ya eso se va a instaurar en el niño, se va a instaurar en él como un principio que el amor implica rechazo. Entonces, para que me amen, me rechazan, y eso confunde. Y los dobles vínculos es algo que está sumamente comprobado, ha sido estudiado, incluso puede fomentar cuando existe preexistencia de alguna enfermedad mental, pero está tranquila. Cuando hay los dobles vínculos en la familia, se puede desarrollar o desencadenar la patología o una enfermedad mental o un trastorno de personalidad, porque esto parte, literalmente parte el alma. Cuando los padres dicen en la casa a un varoncito, los hombres no lloran, y le dan su carajazo o su golpe, le están dando un mensaje doble, ¿ok? Y ahí se crea el doble vínculo. Si eso pasa una vez y el niño sigue llorando, quiere decir que el niño está sano, que eso no perjudicó. Pero cuando los hombres no lloran, se hace una ley, y el niño le da pánico llorar delante de la familia, o ya se le secan las lágrimas porque es tanto lo que siente que no puede. Entonces ese muchacho no va a llorar de verdad más. Y acuérdense que se los digo en todos los programas, se crea una coraza muscular, músculos comprometidos con ciertas vivencias de la vida. Ok, los hombres no lloran y le estás dando un golpe, es un doble mensaje, porque el golpe duele, pero no puedes llorar. Entonces los peros también siempre fragmentan. Nosotros como padres, todos hemos cometido errores, todos. No podemos creer que ninguno lo ha hecho perfecto. Lo hacemos lo mejor que podemos. Lo hermoso es ir obteniendo cada vez más herramientas para hacerlo mejor cada vez. Por ejemplo, hay padres que le dicen a los hijos, sé libre. Eso es una contradicción, porque tú le estás dando una orden y la libertad no lleva ordenanza implícita, ¿ok? La libertad lleva ordenanzas cuando la persona decide que quiere someterse a tal o cual ordenanza, ¿ok? Por ejemplo, cuando le decimos, mi amor, tienes una exposición, sé espontáneo. Tú tienes que transmitir que tú eres una persona libre, que tú puedes hacerlo. Entonces, eso confunde, ¿ok? Y después les voy a decir cómo hacerlo diferente, ¿ok? Ahorita estamos hablando de lo que son esos dobles mensajes que transmitimos, y que muchas veces lo hacemos de forma inofensiva, otras veces lo hacemos de forma realmente autoritaria, que marca muchísimo más y trae muchísimas más consecuencias, así como decirle al niño, los hombres no lloran, y le das un golpe y no lloran, y usted no llora porque usted es un macho, ¿ok? Cuando la niña hace algo en la casa y sale mal, y los varones dicen, mujer tenía que ser. Esas frases que son descalificativas, que traen un malestar, pero muy solapado, y le están diciendo a la mujer, las mujeres lo hacen mal, tú no sirves. Otros mensajes, dobles mensajes del hogar, tienen que ver cuando le ponemos faldas muy chiquiticas a las niñas. Las vestimos provocativas porque, claro, no se ven vulgares, son unas niñas, etcétera. Pero entonces, cuando están en la adolescencia y se llegan a poner una falda de esa forma chiquitica, entonces le dicen, pareces una loca, no puedes salir así, van a creer que estás provocando. Entonces allí hay una fragmentación, porque la niña no entiende cómo es que cuando estaba pequeña me dejaban poner las falditas, me decían que me veía bellísima, me tocaban las nalgas, y ahora que soy una adulta que me las quiero poner, entonces me dicen que ya no. Entonces todas estas cosas van fragmentando de una manera impresionante, y ahorita vamos a hablar más de esto, la personalidad de los niños.
En el hogar también está como un macho, los hombres sufren muchísimas cosas. Ahorita hay un movimiento feminista contra los hombres, y yo simplemente le preguntaría a todas esas mujeres quiénes criaron a esos hombres, ¿ok? Porque es muy fácil decir que los hombres son unos machistas, es muy fácil decir que los hombres son lo peor del mundo, que no saben tratar a las mujeres, pero en realidad el problema viene de base, viene de la casa, cuando todos esos mensajes le enseñaron al varón: tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes dejar de la mujer, tú tienes que ser firme, tú tienes una cantidad de órdenes que lo dividieron internamente y que lo hacen ser el machista que es hoy en día. Entonces, todas estas cosas, todas estas palabras, la palabra, el lenguaje es algo que, bueno, no voy a explicar eso ahorita, pero que está desde muy pequeño, que es algo que va más allá de lo que se dice, y va causando impacto en nuestras vidas, ¿ok? Otro refrán muy feo, pero que existe y es una realidad en la familia, es cuando, por ejemplo, dicen: los hombres salen de la forma, se acomodan, se ponen sus jeans, permiso, o su ropa de salir y se van bellos para la calle y amarren a sus vacas que mis toros están sueltos. Entonces ustedes se van y ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden estar con cualquier mujer, se pueden acostar con quien les dé la gana. Ustedes tienen, y entonces ese va instalándose allí y el hombre dice: yo necesito comprobarle a mí y a mis padres que yo soy un macho y que yo sí. Entonces la mañana siguiente, cuando se están desayunando, de pronto el papá le dice: epa, hijo, ¿y cómo te fue anoche? Bueno, papá, bien, tú sabes. Y ahí el mensaje indirecto de: pudiste, estuviste con una muchacha, estuviste con una chica, ya eres hombre. Entonces todas esas cosas son una demanda demasiado fuerte, un peso emocional bárbaro en la vida de los adolescentes, en la vida de los muchachos, y también contradicen el mensaje que se le está dando a la mujer de la casa. O sea, él se puede acostar con cualquiera, pero tú no puedes salir a la calle porque si no eres una prostituta, eres una loca. Entonces, ¿con quién sale el muchacho? ¿Con quién al fin y al cabo se va a acostar? No es una mujer. Y si decimos que tienes que respetar a todas las mujeres, o sea, estamos llenos de contradicciones. De paso, hay padres que cuando los muchachos no pueden, o no logran, porque tienen un alma tal vez más noble, porque se sienten que no quieren acostarse tan rápido, porque quieren esperar, porque tal vez quieren un noviazgo, porque tal vez están enamorados de la chica de la universidad o del liceo. Entonces el padre le dice: no, ven acá, y se lo llevan a un prostíbulo. Eso es uno de los dobles mensajes más horribles que usted le puede transmitir a su hijo. Uno, la mayoría de las veces, no todas las veces, pero en la gran 90% de los casos, los padres participan con su hijo en un prostíbulo. O sea, el padre se va con una prostituta y el hijo se va con otra. El hijo se siente que tiene que llenar las expectativas del papá, que tiene, y oigan todas las veces que estoy diciendo tiene, porque esa es la orden que al fin y al cabo va a remeter contra la integridad emocional del hijo. Él necesita llenar las expectativas del papá, él siente que tiene que obedecerlo y está con la prostituta, y a la vez el papá está con otra prostituta, y el papá después que sale lo felicita, le dice que ahora sí es hombre. Entonces él no entiende cómo mi papá pudo estar con una mujer si él está casado con mi mamá, por ejemplo. Eso lo decepciona terriblemente del padre, pero no se atreve a decirle, porque no se atreve a decirle al papá que mira, ¿por qué le estás haciendo esto a mi madre? ¿Por qué te acostaste con una prostituta? ¿Por qué me llevas a un prostíbulo? Todas esas cosas están
empezando a registrarse en el organismo de ese chico y él no entiende, él se empieza a fragmentar, se empieza a dividir. Esos son los Don Juanes después de la sociedad y no entendemos. Entonces todos estos movimientos feministas no están siendo reales en preguntarse quién crió a este machista. Y las mujeres en la casa dicen, así es la vida, así tiene que ser, tú tienes que obedecer a tu papá, tú tienes que ser un hombre porque les da pánico que el hijo se les mariquee, y perdónenme la expresión, pero resulta que ese hijo no se va a mariquear, ese hijo se va a frustrar, ese hijo se hace infeliz, porque cuando un ser humano, que es una unidad completa, hermosa, creada por Dios de esa manera, se empieza a fragmentar, empiezan las preocupaciones, empieza a querer llenar las expectativas para sentirse amado, para sentirse aceptado de todas esas personas que lo rodean, que él ama, y que de las cuales él quiere formar parte y ser parte de ellas y no puede si no cumple con ciertas reglas, ¿ok? Esos son más o menos, hay muchísimos más, por supuesto, dobles mensajes en el hogar. Y repito, todos hemos cometido esos errores, gracias a Dios que estamos aprendiendo a hacerlo mejor, ¿ok? Y el doble mensaje, quiero repetir para que vayan entendiendo, no es sino un lenguaje completamente contradictorio que trae fragmentación en las emociones del ser humano, ¿ok? Después pasamos a la escuela. La escuela es el más importante, siempre va a ser el núcleo familiar. Pero después pasamos a la escuela donde también hay muchísimos dobles mensajes, ¿ok? Que transmiten personas de autoridad como los maestros, los profesores, los directores, y donde el niño también se ve involucrado. Yo recuerdo cuando mi hijo menor estaba en primer grado en Caracas, Venezuela, y la maestra que ellos tenían era una mujer tan autoritaria, una mujer tan fuerte de carácter, que los niños, muchos niños se orinaban por miedo. Simplemente ella les hablaba y ellos se orinaban. Imagínense lo que está sintiendo una criatura de 5, 6 o 7 años para que un adulto te hable y tú del miedo te orines. Porque una cosa es el respeto, una cosa es el respeto para el bien. Esa maestra la necesito obedecer para estar bien en el colegio, para poder comunicarme con mis compañeros, para pasar de grado, para estar, o sea, para desarrollarme como personita que soy. Ok, todo eso está, no es que el niño lo va a decir exacto con estas palabras, pero el niño va a sentirse muy grato. Cuando el maestro transmite esa autoridad y a la vez el respeto por el ser humano, entonces el niño se siente amado y aceptado en su colegio. Pero cuando hay un maestro como este que yo estoy poniendo ahorita, y me acuerdo que mi hijo me contaba, mamá, es que llegó un niñito, ella le dio las llaves del salón en el receso y al niño las perdió. ¿Cómo tú le vas a dar unas llaves de un salón a un niño de 6 años y como una responsabilidad, y si no la cumple, entonces hay un castigo? O sea, es absurdo, esa no es su responsabilidad. Él no va al colegio a cuidar una llave, él va al colegio a aprender y a socializar con los otros. Entonces, el niño, cuando iban a entrar y hicieron la fila y no se podía abrir el salón y la maestra le pregunta por la llave, el niño se orinó. Luego, unos meses después, ella me llamó para decirme que mi hijo tenía problemas, que mi hijo estaba atrasado, que mi hijo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo nunca quise ser de esas mamás que casa de herrero cuchillo de palo. Ellos tenían su psicólogo infantil, yo los llevaba y les hacían cada ciertos meses una prueba y los veían, etc. Entonces cuando yo le explico a la psicóloga y ella me lo evalúa y me dice, mira, tu hijo está por encima de todos, tiene una inteligencia impresionante, lo que está es en un ambiente hostil, y ella hizo el reporte y se lo di a la maestra y defendí a mi hijo como tiene que ser, porque entonces hay otros
que destrozan a los hijos también los padres delante de los maestros. Si yo vuelvo a ver que tú le faltas el respeto a tu maestra y haces esto, y nos vamos como la fotografía que puse para este post, la madre arriba, el niño abajo y el dedo apuntando. Esas son cosas extremadamente dañinas. Vamos a fragmentar la personalidad de nuestros hijos. Y después pasamos, para hacerlo a grosso modo, porque no nos podemos detener tanto en cada punto, pero ya ustedes me van entendiendo, o así espero, las redes sociales y los medios de comunicación, ¿ok? La mujer que aparece en los medios de comunicación y en las redes sociales es la mujer perfecta, el hombre perfecto, la familia perfecta, con el perro perfecto, los niños perfectos, todos son felices, nadie sabe lo que está pasando detrás de cámara, nadie sabe lo que está pasando en la vida real. Entonces, las mujeres y los hombres en la casa comentan, ven juntos, o como dije ahorita, hay madres famosas y no famosas y padres que le abren cuentas a sus hijos, los hijos se la pasan hora viendo cosas y entonces los niños empiezan a fantasear, si yo tuviera un papá así, si mi papá tuviera dinero, si mi papá me comprara esto, mira cómo este niño sí lo complacen, y empiezan una cantidad de cosas, y cuando los niños vienen a quejarse con sus padres porque obvio están viendo un mundo perfecto que es mentira y que no existe, entonces los padres, en vez de explicarle y darse cuenta que lo pusieron a ver algo que no tenía que estar viendo, entonces lo destruyen más diciéndoles, mira mijito, tú te crees que tú te crees que yo trabajo para ti porque yo te estoy manteniendo, y todas esas cosas que los muchachos se quedan como wow, ¿qué hice, qué dije, que no debí? Y eso va haciendo que los muchachos o los niños desde muy temprana edad aprendan a callar más y empiezan a hablar con los amigos y buscan consejos y afirmaciones y aceptación fuera del núcleo familiar, en el poco o corto mundo exterior que tienen, con los amiguitos del colegio, con otros amiguitos que salgan, amigos de los hijos, hijos de los amigos de los padres, y con ellos empiezan a establecer, y ahí es donde aprenden a fumar, ahí es donde aprenden a hacer una cantidad de cosas, a ver pornografía escondido, y todo eso. Y cuando un niño ve pornografía y los padres se horrorizan, la primera pregunta que yo hago es, ¿dónde estaba la pornografía? Porque si la pornografía está en tu casa o en casa de un amigo, entonces tú tienes que cuidar a tu hijo. Y eso es lo más importante y es lo primero. O sea, estamos llenos sin querer de dobles mensajes. ¿Ok? Entonces ahora les quiero leer algo que es de Manuel Barroso. Manuel Barroso es un psiquiatra venezolano de Venezuela y también es psicoterapeuta como yo de Gestalt. Él se enfocó por la Gestalt, se enamoró de la Gestalt. Yo lo conocí hace más de 30 años y ha escrito varios libros que son bellísimos. Hay uno que se llama Autoestima, Ecología o Catástrofe. Hay otro que se llama La autoestima del venezolano. Y yo escribí parte de lo que él dice en ese libro para que ustedes puedan entenderme de una manera más clara lo que les estoy tratando de transmitir. Cómo ese doble mensaje o ese doble vínculo, esa contradicción interna, la interpretación que le da al niño, se constituye un mapa sobre el que va a andar y sobre el que va a actuar el muchacho en su caminar de la vida. ¿Ok? Él dice que el mapa no es un territorio, sino más bien la interpretación de la realidad de quién es él. O sea, todos esos mensajes contradictorios, todo eso que se ha dicho en casa, en la escuela, en las redes sociales, lo que el muchacho ha hecho de él, lo que ha asumido para él, eso se forma un mapa. ¿Ok? Y el mapa viene a ser la interpretación de la realidad de cada cosa que él siente que él es en ese medio. Él dice que ese mapa es una unidad química y biológica que determina el comportamiento humano. Él dice, no es que haya un evento en el mapa, ni que el mapa sea un evento, sino la interacción que hay entre estas dos cosas. ¿Ok? Y dice que esto se elabora a través del sistema límbico hipotalámico y se distribuye posteriormente a todo el organismo. Vean qué importante. Estamos hablando del lenguaje y wow, todo lo que pasa en nuestro organismo
cuando nosotros estamos hablando a nuestros hijos y a las personas de la forma que hablamos. ¿Ok? Él explica, Barroso, que el organismo está dotado de mecanismos que actúan como filtros neuropsicofisiológicos, ¿ok? Cuya función es seleccionar, discriminar, organizar y constituir todo ese aporte de nuestro ambiente traducido en estímulos externos y que así el organismo no se sature o sobreinforme de aquello que en un momento dado no pudiese manejar. Esta información organizada, dice Barroso, entra en contacto con el sistema límbico hipotalámico, que se compone de varios órganos, ahorita no tan definidos, y una vez concebido el niño, comienza a recibir esta información despierto o dormido, consciente o inconsciente, viniendo en primer lugar de la madre vía placenta en el tiempo que dura allí, y allí organiza la información de acuerdo a sus necesidades. Esta información organizada en mapas, ¿ok?, será distribuida posteriormente por todo el organismo hasta la última célula a través de sistemas fundamentales como el endocrino, el inmunológico, entre otros. Entendiendo, como bien lo explicaba Barroso, que hay información de contenido genético para el crecimiento, la formación, a que nos vamos a parecer, etcétera. Información triangular del núcleo de la familia, donde está la aceptación o el rechazo, el bienestar, seguridad, placer, etcétera. Y organiza toda esta información en totalidades a través de la percepción, ¿ok? Y se convierte la información digital en información análoga. Y el mensaje verbal, aquello que le estamos diciendo a nuestro hijo, se convierte en un mensaje químico. Nosotros tenemos algo que se llama percepción en nuestro organismo. La percepción distribuye, porque nosotros como organismo holístico, que somos una totalidad, ¿okay? No estoy hablando de holístico de un humito que sale al cielo, sino como totalidad, la percepción se encarga de seleccionar, como leí ahorita, toda la información que está viniendo de nuestro medio ambiente, porque a veces es mucho y él necesita seleccionar con lo que vamos a poder lidiar y con lo que no vamos a poder lidiar. Entonces no es algo que yo voy a hacer desde el razonamiento, algo que yo voy a hacer conscientemente, sino que eso pasa, como dice Manuel Barroso, estés dormido o estés despierto, conscientemente o inconscientemente. Y esto va a pasar y se va a distribuir por todo el organismo. Entonces la percepción se encarga de desechar o de asimilar esas partes que vemos o necesitamos para poder estar en la vida. Entonces el mensaje análogo, que es el mensaje que me dice mi mamá, los hombres no lloran, y es tan imperativo y llena de tanto pánico al ser humano, que el pecho, los músculos de ese pectoral de ese muchacho se van a cerrar, ¿ok? Y ese mensaje análogo viene a ser un mensaje químico que va a determinar el comportamiento. Y en este caso, el muchacho no va a llorar, ¿ok? Entonces, todos estos dobles mensajes lo que hacen es fragmentar la vida de las personas, ¿ok? Y les quería decir ahorita, por ejemplo, los gritos en el hogar, el poder sobre el otro, el aquí mando yo, mientras que tú vivas en estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo digo, yo soy la que te mantengo, o el padre, o el abuelo, o quien sea, ¿ok? Esos dobles mensajes, el organismo va fragmentándose porque el organismo no puede. Entonces, como él tiene que digerir lo que yo les he explicado ahorita, entonces él va poniendo como parte. Y esa persona nunca se siente unificada. Por eso es que la persona cuando sufre ansiedad o cuando sufre trastornos de pánico o trastornos de ansiedad, la persona se siente dividida y la persona se siente que se está desintegrando, que se está desdibujando de la vida, como que si ya no existo, como que me está pasando, me siento mal, esto está en pánico,
porque todos esos mensajes, o por las vivencias, o por los divorcios, por las mudanzas, porque aparte de todos esos mensajes tenemos que añadir toda una lista larga de sucesos que van pasando en nuestra vida y que también se acumulan y van trayendo un sobreestrés o un estrés continuo o en el tiempo que no para, y eso va, por supuesto, en algún momento a explotar. ¿Ok? Muchos psicólogos y muchos psiquiatras creen que esto puede desencadenar, como dije en un principio, trastornos mentales o trastornos de personalidad, sobre todo en personas que tengan una predisposición en su psiquis para que esto pueda pasar. ¿Ok? Cuando yo digo que la identidad se fragmenta, una de las cosas que explico para que la gente lo entienda mejor es como lo que soy o lo que yo soy realmente versus lo que yo debo ser. ¿Ok? Porque los debes y tú tienes que empiezan a muy temprana edad. Saturamos a los niños de deberes. Tú tienes que tender la cama, tú tienes que portarte bien, tú tienes que ser un niño inteligente, todo es un mandato, todo es una orden, porque así nos enseñaron a nosotros. Entonces, vamos a hablar ahorita cómo podemos empezar a cambiar todas estas informaciones y cómo hacerlo diferente, porque lo más importante en todo esto es encontrar nosotros las herramientas para que no se repita. Si a mí me lo hicieron y estoy teniendo luz con esto y me estoy dando cuenta de muchísimas cosas, entonces yo lo puedo hacer distinto. ¿Ok? Yo cuando siento que como ser humano tengo la potestad como madre y ahora como abuela de poder interferir en el alma de mi pequeño de una manera que lo que yo haga o diga, dependiendo de cómo lo diga y cómo lo haga y de la manera que lo haga, voy a hacer que en mi hijo o en mi nieto se forme un mapa. ¡Ay, yo tiemblo! O sea, ¡qué poderosos somos! Porque Dios nos dotó de una inteligencia impresionante. Lo que pasa es que lamentablemente en esta vida todo se usa o para bien o para mal. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto para bien? Lo más importante, nosotros queremos enseñar a nuestros hijos. Lo más importante, uno, y va a estar sobre toda norma, y va a estar sobre todo mandato, es el amor. ¿Ok? Nunca una orden de la casa, nunca un valor o algo de la casa puede estar sobre el amor. Al contrario, en el amor se fundamentan los valores y los mensajes que yo le quiero enseñar y transmitir a mi hijo para que sea una persona que pueda caminar con sus propios pies, que es lo que queremos, que pueda ser independiente o interdependiente y pueda desarrollarse en su medio ambiente de la mejor manera. No con miles de voces adentro, el papá, la mamá, la abuela, el tío, el que dirán, la angustia, la maestra, el profesor, lo que veo en los medios de comunicación. Wow, eso es como mucho, eso es como saturar un organismo. ¿Ok? Y exactamente pasa de esa manera, se satura. Entonces nosotros necesitamos darle mensajes diferentes a nuestros hijos. ¿Ok? Por ejemplo, tu hijo es un poco desordenado. Primero, no lo compares. Tu hermano sí es ordenado, tú eres un desordenado. Jamás, jamás compares a tu hijo. Cada uno es distinto, tiene un alma distinta. Y el alma de tus hijos nace libre y en blanco. Es una carta donde se escriben. Y como él no puede escribirla todavía, sino que va a llegar el momento en la adultez donde él va a empezar a tomar sus propias decisiones, los que escribimos sus primeras líneas, su protagonismo de vida, somos nosotros. Entonces necesitamos hacerlo. Si tú eres la primera persona que va a influir en la vida de tus hijos, si tú eres el que va a escribir en esa alma en blanco las primeras palabras, lo primero que va a suceder en su vida, entonces busca hacerlo de la mejor manera y si no tienes las herramientas, búscala y si necesitas ayuda profesional, búscala, pero no entorpezcas el alma de tus hijos con gritos, con acusaciones, con juicios,
con prejuicios que solamente están en tu cabeza y no van a permitir que el día de mañana esa alma pueda ser libre y pueda escoger. Entonces, por ejemplo, si tu hijo es desordenado y el otro es ordenado, no los compares. Son diferentes, vienen del mismo padre tal vez, de la misma madre tal vez, pero son distintos. Entonces, cuando tú vas a enseñarle algo que tú quieres, que es positivo, que tú sabes que es bueno para tu hijo, por ejemplo, como el tender la cama, como el limpiar su cuarto, entonces enséñale la diferencia entre lo limpio y lo sucio, entre el orden y el desorden. Cuando, ven mi amor, vamos a tender la cama, y lo ayudas sus primeras veces, lo enseña y le enseñas cómo se veía antes el cuarto, cómo se ve ahora, que él aprenda a comparar, porque eso es excelente para los niños. Ellos comparan y ellos les va gustando y ya no quieren tender la cama porque mi mamá dijo que tienes que tender la cama, sino porque le agrada ver su cuarto ordenado. Se siente bien y también en eso los estímulos ayudan, como un bonito cubrecama, como una bonita cobija, como un bonito cojín o cosas que a ellos les gusten, ¿ok? Cuando los niños están en la edad que no quieren comer, que son fastidiosos, nunca los obligues a comer. No le permitas tragarse en la vida las cosas a los golpes, pero ayúdalo a decidir y a escoger. Entonces, bueno, mi amor, hay esto y esto. Y que él aprenda que cuando él escoge, él es responsable de que está escogiendo eso. Y yo le digo a los padres que cuando los niños están muy chiquitos y a la edad de 2 años, que ellos empiezan a querer ser la negación completa para todas las cosas, a todos le dicen no, toma agua, entonces le das agua en un vasito, entonces no quieren en el vasito, entonces tenle 2 o 3 vasitos. Y si el niño quiere agua, dile en cuál vaso quieres, en el verde, en el azul, en el amarillo. Entonces si el niño dice en el verde, no le vayas a dar ni en el azul ni en el amarillo, para que él aprenda desde pequeño a ser responsable de sus acciones. Entonces hay muchas formas, hay muchas herramientas para nosotros hacerlo distinto, para no fragmentar esa personalidad. Si tú estás criando un varón, si tú tienes un hijo varón y una hija hembra, tú no tienes que tener temor de la parte sexual de tus hijos, no tienes que llevarlos a un prostíbulo jamás, de los jamases, ¿ok? Y mucho menos participar. Tú le tienes que enseñar que la mujer, si es lo que tú quieres, es una persona apreciada desde que está pequeña. Entonces, por ejemplo, mi amor, esa es tu hermanita, vamos a tratarla mejor, no la golpees, ella es una mujercita, y le empiezas a enseñar el amor por la otra. Y a la muchacha la vas a enseñar a respetar también a su hermano. Y vamos haciendo que en la casa haya... Es un trabajo, porque es más fácil dar una orden, pegar un grito y pegar un golpe. Por supuesto que es más fácil. Pero después vamos a ver las consecuencias, que son tristes, ¿ok? Que son deplorables, que son patológicas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros enseñamos hacia nuestros hijos y vamos cambiando, él va a aprender que él es un hombre, porque aparte de que cuando se ve en el espejo es un hombre, y la niña también cuando se ve en el espejo, además que la niña se compara con la mamá o con las otras mujeres, el niño se compara con el papá, en caso que el papá no esté, el abuelo, el tío, entonces él va aprendiendo lo que es ser masculino y lo que es ser femenino. No necesita que lo entrenes, no necesitas decirle que no llores, porque las lágrimas y que el hombre pueda expresar sus emociones y sus sentimientos no tienen nada que ver con la hombría, ¿ok? Entonces vamos transmitiendo, vamos enseñando, vamos dando herramientas también a ese muchacho para que él el día de mañana no se tenga que ser una persona cuadrada, como eso que usan los caballos, para ver para el frente, que es bueno para enfocarnos, que es bueno por otra cosa, pero no es bueno para cuando nosotros perdemos de vista el abanico, las muchísimas posibilidades que tenemos en la vida de muchísimas cosas, porque me enseñaron así y soy cuadrado, ¿ok? Hay muchísimas herramientas y el ser humano lidia con muchos sentimientos desde pequeño porque son diferentes los unos de los otros. Si somos mujeres o somos hombres también somos distintos. Por eso las hormonas empiezan a funcionar desde muy temprana edad. Incluso hay médicos que dicen desde el vientre
la mujer ya está diseñada de una manera y el hombre de otra para su funcionamiento en el mundo, y entonces son cosas que todavía se están estudiando, y el hecho de que ya ellos sean diferentes, si nosotros los llenamos de prejuicios, de golpes, de amenazas con el dedo, etcétera, etcétera. Hay una cosa, yo puse en la propaganda de este live una canción que dice: de mayor quiero ser mujer florero. Es una canción que está dando ¿cómo se dice? Un mensaje, porque fue una persona que fue criada, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, y entonces ella dijo: bueno, de mayor quiero ser mujer florero, decirle a mi esposo: hola, aquí estoy, y ya no sirvo para más nada, sino para ser el adorno de alguien en la vida. Y eso es triste, y vemos hoy en día cómo hay mujeres que están casadas, y son las mujeres floreros de muchos hombres, y hay muchos hombres que no pueden ser tampoco íntimamente felices, porque están traumados por todo lo que conté en un principio, cuando los padres los llevan a los prostíbulos, cuando los hacen creer que tienen que ser hombres, cuando ellos se fragmentan entre el sentimiento porque siente que está violentando la confianza de su mamá, siente que su mamá no es esa persona que él creía, que mi mamá le es infiel mi papá, y todo ese mundo que se viene abajo en los muchachos y sobre todo en la adolescencia. Entonces, cuando él es adulto, muchas veces no puede con su mujer satisfacerse sexualmente porque se siente que la va a violentar, que es una mujer como para tener hijos, pero no para la parte sexual del goce y del disfrute. Entonces muchas veces se buscan un amante porque están fragmentados y no se dan cuenta. Y los psicólogos, los terapeutas, estamos llenos de eso en nuestras consultas. Por años vi personas fragmentadas donde no se sentían capaces de poder disfrutar sexualmente con su mujer porque se sentían que la iban a violar, que era solamente cuando planificaban tener un hijo, porque tienen todos, nosotros lo llamamos en Gestalt introyecto, eso que te obliga, ese mensaje químico, ese mensaje biológico que está determinando el comportamiento. Por aquí me preguntan: Gaby, ¿dar besos en la boca a los hijos también da un doble mensaje? Sí, lamentablemente sí. Tú puedes darle un piquito, ¿no? Y eso es como un vínculo ahí que es como algo permisivo, pero no que el niño se acostumbre a darle besos en la boca a todo el mundo, que todos los tíos lo pueden besar en la boca, que todas las tías los pueden besar en la boca, etcétera, etcétera, porque eso confunde al niño, ¿ok? Y no es sano, además de que hay mucha transmisión de bacterias, etcétera, etcétera. Yo creo que todo desde que se haga yo lo hice con mis hijos, siempre les di piquitos y todavía ellos a veces me dan piquitos, pero son unos piquitos, ¿no? Porque es que hay madres de madres y padres de padres, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero todo lo que se haga desde la pureza y desde el amor, verdaderamente no va a traer un problema, ¿ok? Bueno, en resumidas cuentas, vamos a ir cerrando. Tenemos que todos esos mensajes, como dice Manuel Barroso, análogos, se convierten en un mensaje químico y biológico y va a determinar el comportamiento humano. Entonces, ¿qué importancia tiene el lenguaje en nuestra crianza? Si lo hicieron contigo, si tú fuiste una persona que se fragmentó, que te introyectaron, que te dijeron que sí y que no en la vida, a juro, porque no es algo que se diga y ya, como dije en un principio, si tú le dices al niño no llores y él sigue llorando, pues gracias a Dios no lo marcaste. Pero si el mandato de no llores se hace el mapa químico y biológico, entonces él no va a llorar. Entonces va a tener problemas en su parte adulta porque le va a costar mostrar sus emociones, mostrar el dolor, etcétera. Entonces todas estas cosas son importantísimas entenderlas, ¿ok? Una de las cosas que más le hace daño a los niños, ¿ok?, es atapuzarlos de comida, y tienes que comer, y le abren la boca y le meten la cuchara. Y conocí casos de muchachas que vomitaban
y los padres recogían el vómito y se lo volvían a meter en la boca porque tú tienes que comer. Y una de las cosas que angustia mucho a los padres, y yo los entiendo, es que los niños no coman. Los padres están felices cuando el niño come. Ay, mi hijo comió, mi hijo comió, mi hijo comió, la mamá, ay, se comió toda la sopa, ay, se comió toda la carne, o se comió esto. Acuérdense que ahora entendemos que hay medidas. Acuérdense que nos los explicaron en estos días en un live de nutrición buenísimo que hizo mi pediatra Nini Torres, donde la cantidad de proteína que necesita el niño es de la palma de la mano, de la parte de abajo, o sea, la palma, y es el tamañito de él, y eso es lo que él necesita de proteínas, y entonces busquen familiarizarse que necesita de carbohidratos, que necesita de vegetales, y no te angustes, de que tiene que comer, y entonces le dice tienes, porque cuando nosotros obligamos a nuestros hijos a comer y le dice tú tienes que comer y le abren la boca y le meten la comida, juro, así él se va a tragar las ideas, se va a tragar los pensamientos y se va a tragar todo lo que la sociedad le imponga, porque así me enseñaron, porque se hace un mapa químico y biológico y determina el comportamiento humano. Entonces no lo veamos como algo que no importa tanto, no lo veamos como algo que no tiene big deal. Sí, sí lo tiene, es fuerte, es algo que fragmenta y que puede traer hasta enfermedades mentales, ¿ok? Entonces hagamos la crianza. Y si nosotros no aprendimos, busquemos sanarnos de esas cosas. Si nosotros fuimos maltratados de esa manera, busquemos sanarnos, ¿ok? Porque ya podemos decidir por nosotros. Y aunque tengamos muchos mapas, y aunque esos mapas sean esa unidad química y biológica, existe la conciencia. Perdón, me dio ganas de estornudar. Y la conciencia te ayuda a entender. Perdón. Y la conciencia te ayuda a entender: esto ya yo no lo quiero para mí. ¿Ok? Ya no voy a tender la cama porque yo desde chiquita, entonces vuelvo loca a mi esposo, que tienes, porque mira, ayúdame, porque tal. Entonces digo, no, relájate. O sea, soy mayor, esta es mi casa, es mi cuarto, es mi cama, la atiendo si quiero, si no quiero no. Ay, qué linda se ve cuando la atiendo, qué hermoso. Y empecemos a tener conciencia de cómo usamos el lenguaje, ¿ok? Cuando, sobre todo las ordenanzas, el tienes que, tú deberías de, tú, todas esas cosas vamos a cambiarlas, vamos a enseñarle a los niños qué quieres, qué te gustaría, qué necesitas, ¿ok? Y gracias a Dios los niños hoy en día son más pilas que antes por la cantidad de estímulos sensoriales que existen. Entonces nosotros podemos ayudarlos a tener una crianza muchísimo más hermosa, ¿ok? Donde ellos, la idea y lo único que esto te va a servir a hacerlo mejor es para que el día de mañana tus hijos o tus nietos, si ahora estás mayor como en mi caso, puedan caminar por sus propios pies. Ellos puedan decidir y tomar sus propias decisiones, ¿ok? Pero no en base a todo aquello que me dijeron. Miren, cuando uno ve incluso parejas con problemas sexuales en el matrimonio, uno se queda impresionado cuando los entrevista y como sabemos qué preguntas vamos a hacer y que dependiendo de la respuesta que ellos nos den, vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, muchas veces lo que hay es, yo les digo, wow, pero ustedes tienen ahí una orgía. Ellos se ríen y yo les digo, ay, ¿cómo se le ocurre? Yo les digo, bueno, es que ustedes están haciendo el amor con el papá, con la abuela, con la tía, con la hermana, con todos esos introyectos que les metieron, ¿ok? La mujer tiene que ser pudorosa, la mujer no debe dejar esto, el hombre tal cosa, y impresionante todo los mensajes que están allí. Entonces, claro, están en la intimidad, están tan fragmentados interiormente que muchas veces es mejor dar la media vuelta a cada lado de la cama y no tocarse, y la pasión que era la que podía derribar la barrera de estos obstáculos que yo sentía en la sexualidad recién me casé, esa pasión como se aplaca, no se va, pero se aplaca, entonces ya empiezan a distanciarse y empiezan a tener problemas. Y decía, pero ¿por qué? Si yo deseaba tanto a mi esposo, si yo deseaba tanto a mi esposa. Entonces no se dan cuenta que es que están en la cama con un poco de gente, con un poco de voces que le dicen qué se debe, qué no se debe, qué está bien y qué está mal. Cuando eso es algo que solamente la pareja lo decide según ellos dos quieren y según ellos dos desean. ¿Ok? Bueno,
Yo creo que a grosso modo les he explicado bastante. Sí. Yo no sé por qué aquí sabe una cosa de live, como si yo estuviera pidiendo dinero, por favor, no sé, a lo mejor le di a un botón. Ustedes saben que el cretinismo tecnológico a veces no ayuda, pero nada que ver, ¿ok? Bueno, y espero que esto les haya sido de su agrado, que lo puedan recomendar a otras personas para que lo vean, porque la idea es que estos mensajes puedan llegar a muchísimas personas, a una población mucho más amplia, y que ustedes puedan tener herramientas para salir adelante en esta vida hermosa que simplemente nos las hemos complicado nosotros. Bueno, fue todo por hoy. Un abrazo gigante. Vamos a cuidar nuestro lenguaje, tomemos conciencia de lo que decimos y sobre todo cómo lo decimos, ¿ok? No des dobles mensajes. Ayúdate, ve, empieza a cambiar. Yo una vez en mi casa le dije a mis hijos, desde hoy vamos a cambiar, no van a haber insultos, y en mi casa más nunca en la vida se oyó gafo, estúpido, que saben que los muchachos, bueno, tengo 3 varones, en ese momento de crianza es fuerte, pero eso no se escuchó, no, mientras no hayan insultos, nada de acusaciones, vamos a hablarnos, vamos a preguntarnos, y eso trajo muchísimos frutos hermosos, ¿ok? Bueno, un abrazo, los espero el próximo martes en el próximo live. Un abrazo, Dios me los bendiga a todos.